Bueno, pues estamos ya todos completos. Iniciamos. ¿Sí? Muy bien. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación del libro. Agradecemos a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia eh, su eh, su invitación, su amable invitación para poder participar en este ciclo de actividades culturales con, con esta presentación del libro como una de tantas que se llevan a cabo en esta Feria del Libro Hermana que hemos ya tenido ya tiempo el Instituto Politécnico Nacional en participar con la difusión de distintas obras, con la difusión de las publicaciones. Y para esta ocasión estamos nosotros verdaderamente muy complacidos por difundir un trabajo de colaboración que llevamos a cabo con la revista Artes de México, que como todos sabemos, por lo menos el público asistente que tiene interés principalmente en esta feria, en estos temas de antropología, de historia, y ahora nosotros también en conjunto, aunque nosotros tenemos un corte mucho más técnico-científico, también dentro de lo científico entra uno de estas temáticas, ¿no? Temáticas médico-biológicas, y justamente por eso es que hicimos este proyecto en conjunto con la revista Artes de México, poder nosotros integrar una publicación que ya había salido ya hace un tiempo. Es una investigación del maestro Carlos Olave Luque, Sofía del Bosque y Antonio Tascón, sobre un tema de alguna manera provocador, un tema atractivo, ¿cómo no? ¿Por qué no decirlo? Pero que se tiene que tomar con seriedad justamente por las implicaciones que esto conlleva, ¿no? El tema es el título de la obra que estamos dando a conocer, Mal de Ojo, Empacho y otras enfermedades tradicionales, eh, una coedición de la revista Artes de México y el Instituto Politécnico Nacional, lo estamos dando a conocer en esta feria de libro. Para nosotros es importante, ¿por qué? Porque como lo veremos, por un lado, nos lo estarán compartiendo nuestros invitados en esta presentación. El doctor Roberto Campos nos hablará de lo importante que significa, de alguna manera, como una temática desde la antropología, justamente, desde la antropología social, pero que sí, en algún momento hay muchísimos encuentros directamente con la ciencia ya dura, ¿no? Y eso lo veremos como parte de la medicina tradicional, a final de cuentas, y que nos ha llevado desde hace muchísimos años, ¿no? Prácticamente desde los antiguos mexicanos se han tomado este tipo de asuntos. La medicina tradicional y estos temas, como lo repito, son provocadores, es importante tomarlos en su justa dimensión por lo mismo. Y también, por otro lado, de la misma manera nos acompaña la maestra Carreón, que igual nos hablará de la importancia que se tiene en esta obra. Yo no doy más introducción que esta, agradeciendo a la Feria del Libro de Antropología e Historia por su hospitalidad para poder dar a conocer esta presentación, y le doy pie al doctor Roberto Campos, quien el doctor Roberto Campos, él brevemente, porque su currículum es muy amplio, él es tanto médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, como antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y tiene doctorado en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y bueno, y muchísimas investigaciones, pero una de las principales o una de las líneas de investigación es la medicina tradicional, y justamente por eso queremos que él nos hable y que nos diga por qué es importante, por qué ha sido importante la publicación de Mal de Ojo, Empacho y otras enfermedades tradicionales. Bienvenido, doctor Roberto. Muchas gracias. Pues muy agradecido por esta invitación a presentar este libro que ha sido producido pues durante esta pandemia y que no ha sido posible hacerlo de manera presencial,
pero con todo gusto lo hacemos de manera virtual. Para mí es un libro muy importante en el sentido de que abre dentro de la editorial de Artes de México, abre una serie que ya se había iniciado con un libro sobre Rosita Asensio, luego este libro de Mal de Ojo, Empacho y otras enfermedades tradicionales, y finalmente el último libro por David Lorente, que trata sobre el curanderismo en Texcoco. ¿Por qué la importancia de este libro? Bueno, primero los autores. El autor principal formó parte de un colectivo, fue Carlos Sola Luque, quien junto con la antropóloga Sofía del Bosque y el etnólogo Antonio Tascón hicieron realidad una investigación hecha en los 80s, en la cual por primera vez se trata con seriedad y con detalle las cuestiones de medicina tradicional, sobre todo en el punto de las enfermedades más importantes que se dan dentro de la medicina tradicional. Para ello tengo que dar el antecedente de que este libro es el producto de una investigación que se hizo en los años 80 bajo la tutela del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Centro Interamericano de Seguridad Social fue el que apoyó esta primera edición que ahora resulta en una segunda, ya corregida, aumentada, y nos significó por lo menos información que se va a traer desde Veracruz, Puebla, de la región de Pantla, de la región de Zacapuaxtla y de la región de Colula en Oaxaca. Lo importante fue que en aquellos tiempos el Instituto Mexicano del Seguro Social, que había iniciado sus trabajos a nivel de IMSS Coplamar, que ha sido cambiado en cada sexenio por IMSS Solidaridad, IMSS Oportunidades, IMSS, etcétera, y que ahora es IMSS Bienestar. Por primera vez, y esto fue muy importante, se obligó a los estudiantes de medicina que estaban haciendo su pasantía en esas unidades médicas rurales a que indagaran quiénes eran los médicos tradicionales que estaban a su alrededor y que preguntaran, además, por qué la gente les visitaba y cuáles eran los remedios herbolarios más empleados. De ahí resultó de estos estudios en 3.025 unidades médicas rurales que había por lo menos de 4 a 12 médicos tradicionales por cada pasante en servicio social. Dato importante. Número 2, que las plantas medicinales más importantes correspondían a la manzanilla, la hierbabuena, la ruda, los estigmas del elote, etcétera. Y en tercer lugar, ¿cuáles eran las principales causas de demanda? ¿Por qué la gente les visitaba? Y entonces ahí es donde por primera vez se tuvo de manera estadística, y esto es importante mencionarlo, por qué la gente visitaba a estos médicos tradicionales, indígenas e incluso mestizos. Y entonces de ahí surgió, en primerísimo lugar, el mal de ojo. En segundo lugar, el empacho. El tercero, susto o espanto. En cuarto lugar, la caída de mollera. Y en quinto, la disentería. Por supuesto, había otras enfermedades, los malos aires e incluso la brujería, pero ya para hacer un trabajo mucho más serio, mucho más detallado, se concentró en estas 5 enfermedades, ¿sí? Y esto es muy importante porque en algunos casos tenemos que el origen, por ejemplo, del mal de ojo, es un origen que nos viene ya desde Europa y se practica en Asia y se practica en África, en el norte de África, desde los egipcios, de tal manera que pues es algo que nos vino y que de alguna manera también se pudo confundir o juntar con los malos aires. Pero cuando hablamos del empacho también
estamos ante una enfermedad que ya se daba aquí a nivel prehispánico, pero que vino con mucha fuerza y con tanta que además queda la denominación de empacho y no la del náhuatl. Y en tercer lugar, el susto o espanto como una enfermedad más propia de Latinoamérica, ¿sí? De los pueblos amerindios, y que también va a tener una gran importancia en cuanto a su presencia, no solamente a nivel rural, no solamente a nivel indígena, sino también a nivel urbano. Finalmente quedan la caída de mollera, que también es muy propia de nuestra América, y la disentería, que también forma parte de una influencia de la biomedicina ya en la medicina tradicional. De tal manera que esta investigación realizada por Carlos Sola y su equipo, muy importante en cuanto a los detalles que nos brinda sobre el origen de la enfermedad, es decir, la causalidad, cuáles son los signos y los síntomas de estas enfermedades, cómo se llega al diagnóstico, cuáles son los tratamientos, cuál es la prevención, su epidemiología, es decir, su distribución y frecuencia de esta enfermedad. Y todo esto nos hace ver de manera detallada, ¿sí? La importancia que se le da desde el punto de vista antropológico. Quiero referirme la importancia, la relevancia que tiene este libro en función de que teníamos por separado todas estas enfermedades y había que irlas juntando de varios y de diversos autores, algunos muy especializados, y aquí recuerdo a Arthur Rubel, que fue un gran especialista del susto en colección popular de Fondo de Cuna Enfermedad Popular, pero no teníamos este bagaje a nivel territorial mexicano, mesoamericano en todo caso, y que sería importante para una buena relación que se estableciera entre el médico pasante en servicio social y los médicos tradicionales. E incluso una cuestión importante es que todos estos médicos pasantes en servicio social que pasaron obligatoriamente por este programa fueron los más sensibilizados hacia la medicina tradicional, ¿sí? Lamentablemente esto ha ido decayendo, sí sigue existiendo este programa de interrelación con los médicos tradicionales por parte del IMSS, Bienestar, pero ya no con la fuerza con que se hizo en aquellos tiempos, haciendo esto que aquellos médicos que lo vivieron fueran muy sensibles a este conocimiento y estas prácticas de medicina tradicional y que lograran el reconocimiento y el respeto hacia ello. De alguna manera, este libro para mí es importantísimo porque ayuda, sobre todo al estudiante de medicina, a que se sensibilice, a que tenga en cuenta que estas enfermedades existen. Y podría uno pensar de que esto que se hizo en Veracruz, en Puebla o en Oaxaca es ajeno a las grandes ciudades. Mentira. Aquí en la Ciudad de México, aquí en el Valle de México, las tenemos. Tenemos el mal de ojo, tenemos también el empacho, el susto, y no vamos muy lejos. Yo doy clases en la Facultad de Medicina y siempre hago una pequeña investigación con los estudiantes con respecto a estas enfermedades, que lo interroguen a sus propias mamás, y de un 70 a un 90% de las mamás estudiantes de medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM tienen conocimiento de estas enfermedades y también tienen práctica. Es decir, que no estamos alejados de este conocimiento que pensaríamos que es rural, urbano, que es rural, campesino e indígena, y que no lo tenemos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Lo tenemos en todo el Valle de México y basta con que uno vaya a cualquier farmacia, botica popular en alguna colonia y se puede comprar el pan puerco, que única y exclusivamente sirve para curar empachos, o comprar los espíritus de tomar y de untar, que sirven para la curación de susto. Y estamos en el Valle de México, alrededor de 20, 22 o más millones
de habitantes, y esto nos indica la importancia que debe de darle el estudiante de medicina, futuro médico, de conocer, reconocer y respetar estos conocimientos que han sido heredados, transmitidos de manera generacional. Entonces, yo creo que este libro nos brinda de manera cuidadosa, detallada, y con un análisis excepcional, nos brinda este saber que debe de ser conocido por el estudiante de medicina, futuro médico, pero también por los colegas antropólogos, para que sepan qué es lo que se debe de profundizar en otros niveles, y viendo que en todo caso siempre hay una lógica y una racionalidad interna en los tratamientos que se estén dando, que incluso, por ejemplo, en el mal de ojo y en el susto, son psicoterapias, es decir, tienen una influencia a nivel psicosomático. Entonces, en ese sentido, me parece que es un libro de primera mano en la enseñanza de la medicina tradicional. Y bueno, esto sería mi participación. Un libro bellísimo de 177 páginas, con una pasta dura y bellamente editado por Artes de México. Es una obra de arte. Entonces, no solamente es el contenido, sino también el formato en el que está el libro. Un objeto muy valioso, ¿no, doctor? Un objeto, como lo que es un libro, ¿no? Pero muy bonito. Sí, absolutamente. Yo estoy muy contento porque en realidad lo hicieron con mucho cariño, viene con muchas ilustraciones, uno no se cansa en la lectura, y todavía hasta el final nos regalan un apéndice con algunas plantas medicinales. así es. Es un libro pues también entrañable. Lamentablemente Carlitos Sola ya se nos fue hace más de 2 años, pero yo creo que sigue viviendo a través de esta obra. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Campos. Y justamente ese es uno de los temas que también, o del contenido, ¿no? La metodología, la investigación que aparece, todos los datos, cómo se van construyendo a final de cuentas desde el punto de vista antropológico. Entonces, y eso es justamente también la importancia para que lo vean los estudiantes de medicina, la misma academia. Y bueno, pues también por eso estamos contemplando, hemos invitado a la maestra Claudia Carreón. Claudia Carreón, quien es ella, ella es licenciada en Ciencias de la Informática del Politécnico, tiene estudios de Ciencias Ambientales y Sustentabilidad. Eh, y aunque al final no es propiamente la especialidad de la, de la, de la doctora, sí en cuestión de su labor como escribiendo. Doctora, usted recientemente publicó Nahual y Cuatro Chamanes, y de alguna manera son términos que a usted también le interesan y que hemos visto y hemos platicado en el Politécnico. Bienvenida, maestra. Si nos puede decir por qué escogió mal de ojo, empacho y otras enfermedades. Muchas gracias por esta invitación. Al doctor, muchas gracias por este libro que me resultó bastante interesante. ¿Por qué me interesó? Bueno, en primera, justamente porque como escritora, y mis escritos son principalmente basados en historia, cultura y sobre todo mitología de los antiguos mexicanos, todo este tema de la cosmovisión de nuestras antiguas culturas que aún queda hoy en día, me parecen muy interesantes, me parecen muy fascinantes, y por eso yo siempre las integro en mis libros. La segunda razón es que, bueno, mientras uno más se va acercando a los 50 años peligrosamente, poco a poco todo se nos va descomponiendo y eso es inevitable, ¿no? Entonces, pues bueno, uno va buscando alternativas. En mi caso, gracias justamente a la ayuda de la herbolaria, yo ya empezaba con problemas de hipertensión, ya me los quité completamente. Este, problemas de colitis, de gastritis que tenía muy fuertes, me las he ido controlando bastante bien gracias a la herbolaria. Entonces, cuando yo vi este título acá este librito, de mal de ojo, empacho y otras enfermedades tradicionales, pues obviamente a mí me saltó luego el título y dije, no, pues yo lo tengo que comprar, tengo que ver de qué se está tratando. Cuando yo empecé a investigar un poquito sobre las culturas
mazateca, huichol y los papantlecos, me encontré con esta visión en conjunto que tienen todos ellos de estos males principales, que son justamente el empacho, que es el mal de ojo, el mal aire, el mal de espanto. Todos ellos, como que todas las culturas tienen muy arraigado eso de que son las principales enfermedades a tratar y a combatir. Cuando empiezo a leer este libro, bueno, o sea, yo me fui encontrando similitudes tanto en las cosas que yo empecé a investigar, como en las cosas que, por ejemplo, a mí me llegó a enseñar mi abuela. Mi abuela también tenía un poquito de conocimientos como curandera y muchas de las cosas que ella me enseñó están en este libro. Cosas como que, por ejemplo, yo recuerdo que ella nos decía que sabía curar de espanto y que para hacer esta curación, una de las cosas era acercarse a la persona, a su oído, y llamarlo por su nombre, no sé, Francisco, ven, regresa, que para que le regrese su alma. Y sí, justamente son el tipo de cosas que en el libro me vine a encontrar, cosas que a lo mejor yo ya ni me acordaba. Y yo así como que, sí es cierto, mi abuela me llegó a platicar de esto, ¿no? El empacho, que es muy común, yo creo que en la Ciudad de México no hay persona que no conozca el empacho. De hecho, yo cuando tenía a mi hija chiquita, la llevaba a veces al pediatra. Hubo un par de veces que el mismo pediatra me dijo, ¿sabes qué, mamá? Lo que pasa es que la niña está empachada. Así que llévatela a la casa, dale su sobadita, cómprale su pan puerco, y con eso la cura. O sea, el mismo médico reconocía que él no la podía curar tan efectivamente como una sobadita de empacho, ¿no? En el caso de, por ejemplo, del mal de ojo, que también es otra enfermedad muy común, todo el mundo que si ven mucho a tu niño, ponle su ojito de venado que le van a hacer ojo, ¿no? Y le va a hacer daño. Entonces, bueno, son creencias que se van quedando. Una de las cosas que yo he aprendido de justamente el yerbero con el que he estado yendo es que todos son energías y a veces la creencia de él es que estas energías a final de cuentas sí te llegan a afectar y por eso es que el mal de ojo sí puede llegar a enfermar a una persona. ¿Por qué? Porque le están transmitiendo una energía muy fuerte o quizá una energía muy negativa. Entonces, pues el mal de ojo es muy común aquí saber de él en todo México, sobre todo en los pueblos. En la cultura mazateca, que es una de las que más me gustó y una sobre las que estoy ya hasta eligiendo temas para escribir un libro, encuentro que justamente de esto del mal de ojo, del mal aire y todo, los curanderos van a buscar a los niños santos, los hongos, los consumen y en el momento de consumir estos hongos, los espíritus de la sierra, los chicones, son los que le dicen, oye, mira, esta persona tiene un mal de ojo, esta persona tiene un mal aire, le metieron un susto, y sobre eso los mismos espíritus les van diciendo cómo curarlos, cómo aliviarlos. Entonces, pues bueno, es un mundo que puede parecer fantástico, pero es muy interesante. Y bueno, yo les puedo decir, se los dije hace un momento y se los vuelvo a comentar, sí sirve mucho la medicina herbolaria. A mí me ha servido demasiado. Me han mandado, por ejemplo, unas depuraciones, porque justamente la creencia esta del empacho es que tienes cosas pegadas en tu estómago que te están haciendo daño y no solo es que te sientas mal del estómago, sino que te están haciendo daño a otras cosas y que justamente este libro maneja ese tipo de situaciones. Entonces, a la hora de depurarte, estás sacando todo eso que te está haciendo daño y te empiezas a sentir mejor. A mí me pasó con una de las primeras depuraciones, pues sí me ayudó mucho para mis síntomas que tenía yo de gastritis, pero aparte por unas cuestiones de hipotiroidismo tenía yo problemas de conjuntivitis. En cuanto me hice la depuración, hasta mis ojos se sintieron 1000 veces mejor, ¿no? Entonces sí, la verdad yo lo creo bastante viable, bastante interesante que los médicos empiecen a entender esta parte. Ahora, ¿qué tiene de diferente este libro con cualquier cosa que uno puede encontrar en internet acerca de las hierbas? Número uno, que le da el enfoque cultural,
qué culturas encontraron esto, qué es lo que dicen esas culturas, su enfoque antropológico, cómo lo han ido manejando. Segundo, te pone unos dibujos muy bonitos, por cierto, de cada una de las plantas, su nombre científico, más o menos generalidades de para qué te está sirviendo cada una de ellas y ciertas historias que puede haber detrás de esto. Y como decía el doctor, al final tiene un apéndice en donde vienen todas muchas plantitas, imagen de ellas, su lado su enfoque biológico, que es donde viene cómo se llama su nombre científico, su composición química, qué es lo que contiene, qué nutrientes, etcétera, etcétera, qué culturas la usan, para qué puede ser utilizada, cómo puede curar, todo eso. Entonces, son temas, la verdad, fascinantes que, híjole, lástima que aquí tenemos muy poquito tiempo para esta entrevista, porque yo les podría decir 1000 cosas que encontré aquí, que se me hicieron muy bonitas, se me hicieron muy interesantes, y que a su vez yo pude relacionar con cosas que vi, con cosas que viví, que encontré cuando investigué, cosas que me platicaba mi abuela, cosas que llegué a ver, por ejemplo, en videos sobre María Sabina, sobre algún curandero, y que son muy, muy interesantes. La verdad, a mí todo lo que viene de la cultura de los antiguos mexicanos se me hace algo realmente fascinante, y si de ello podemos sacar algo que ayude a la ciencia médica, que pues vaya, o sea, todos por desgracia nos enfermamos y lo necesitamos, bueno, pues sería muy, muy enriquecedor, ¿no? Que de las plantas que tiene México y que tenemos muchísimas, podamos sacar algo como esto, algo que nos diga, ¿sabes qué? Esto nos va a servir para esto, esto te puede ayudar en esto otro, y empezar a combinar la medicina alopática, que no se le resta importancia, con la medicina tradicional para que nos ayude a salir adelante sin meternos tanto químico. Y bueno, pues a final de cuentas es más o menos la opinión que tengo. Me gustó el libro, sí, me gustó muchísimo, sobre todo el enfoque antropológico que le dan, me fascinó. Y pues bueno, yo creo que le voy a dar una segunda leída para acordarme de algunas más cosas. Muchísimas gracias, maestra Claudia. Y sí, justamente, esta es también la gran importancia de este libro, ¿no? Recolectar toda la tradición de muchísimas zonas de la República, de muchísimas prácticas, documentarla como justamente lo que es una ciencia social, la antropología, y que de alguna manera sirva como este enlace para la ciencia más dura, ¿no? La medicina. Creo que esa es la gran importancia de hacer todo este enlace, porque además parte de lo que es la realidad misma de la vida cotidiana de los mexicanos y de los seres humanos. Pues el tiempo muy corto lo sabemos aquí, pero agradecemos muchísimo a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia por habernos permitido dar una probadita de lo que es este libro y invitarlos a que lean. Doctor Roberto Campos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Maestra Carreón, también agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en esta presentación y pues los invitamos a que estén en nuestro stand del Instituto Politécnico Nacional y que puedan consultar, ver y hacer un pedido de mal de ojo, empacho y otras enfermedades tradicionales. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego. Luego. Gobierno de México.